puntuales, pues que sean muy dinámicos. Entonces, durante la charla, todas las preguntas que tengan las pueden ir apuntando en el chat de este Zoom o de este webinar para que las podamos ir contestando. En el chat está operando el ingeniero José Carlos Renza. Entonces, José Carlos va a ir apuntando todas las preguntas que tengan. Al final, resolvemos todas las dudas puntuales. Si alguien necesita en algún punto que paremos o hablar, entonces levanta la mano, que abajo está la opción en el chat para levantar la mano, y con eso podemos abrir el micrófono y escuchar, digamos, la pregunta que tenga, pero sí queremos que sea bastante dinámico el espacio, eh, no simplemente dar y dar información, sino que realmente quedemos muy contextualizados y muy tranquilos de qué va a vivir Colombia en este año 2020 con respecto a la factura electrónica, si estoy obligado, si no estoy obligado, cuándo me toca, cómo hago una factura, si soy un post, cuánto me va a costar, qué tan complejo es, etcétera. Para este tipo de cosas lo hacemos para dos objetivos importantes. Desmitificar que uno piense que la factura electrónica es algo complejo y costoso. Realmente vamos a ver que no es ni complejo ni es costoso, porque hoy cuando le decimos a una persona en Colombia que tiene que hacer factura electrónica es como que le dijéramos que tiene un problema y nos vamos a dar cuenta que no es así, que esto es bastante sencillo. Entonces, bienvenidos a todos y vamos a empezar. Y el diario La República realizó en Bogotá un foro sobre la implementación de la factura electrónica en Colombia. Expertos analizaron sus beneficios y la DIAN anunció que desde agosto del 2020 la implementación será obligatoria. El diario La República reunió a los expertos en facturación electrónica, una alternativa para mejorar las transacciones comerciales en el país. Se va a reemplazar por un documento electrónico que vale el 80% menos de lo que vale una factura antigua de papel. Empresarios que ya han implementado este mecanismo hablan de sus beneficios y la cantidad de comerciantes que la implementarán. Si las empresas pequeñas se van a ver beneficiadas al tener su información de una forma más organizada, poder saber cuánto hay, cuánto tienen. Hoy hay unos 6.200 contribuyentes ya facturando electrónicamente. Tenga en cuenta que la facturación electrónica no solo es para grandes empresas. Una papelería, una miscelánea, una panadería, una tienda en el barrio que tiene ingresos superiores a 120 millones de pesos al año, aproximadamente 3.500 VTs, usted será obligado a facturar electrónicamente a partir del 2020. La República es un diario perteneciente a la organización propietaria de RCN Televisión. Bueno, pues entonces, esta noticia, digamos, de RCN es un preámbulo que es interesante porque nos habla de un 2020 como el año de la facturación electrónica para el país. Recordemos que factura electrónica se viene hablando desde el 2015 con el decreto 2242. Nos habla también que es obligatoria para los contribuyentes que tengan ingreso tributario a 3.500 VT, que son aproximadamente 124 millones de pesos al año, o redondeando 10 millones de pesos mensuales, obligatorios por parte de la DIAN. Ya vamos a ver, digamos, cómo se genera el criterio de masificación por parte de la DIAN. También nos nombra que esto no es solamente para grandes empresas, sino que es para una miscelánea, una panadería de barrio, un prestador de servicios. Esto es, pues, realmente para todo el mundo. Muy rápidamente vamos a dar cuenta que es un proceso que tiene que hacer cualquier tipo de contribuyente que haga parte de la población económicamente activa del país, que son 20 millones de colombianos. Partamos de algo. Cuando hoy nos comunicamos como personas, nos comunicamos con un correo electrónico, con un WhatsApp, o sea, hoy no nos mandamos una carta para poder comunicarnos entre personas. Ya está habituado comunicarnos con herramientas digitales entre personas, pero todavía en el mundo nos comunicamos con papel para hacer facturación. Entonces, son el tipo de, lo que quiero decir con esto es que la factura electrónica es un proceso disruptivo que está desplazando poco a poco el papel en el mundo. Este mapamundi que vemos en pantalla nos muestra el 2013 versus 2017, 2018 realmente. Aquí vemos los países que están más oscuros, que son líderes en factura electrónica, los anaranjados que están en promedio, los color como mostaza que están arrancando y los amarillos que están rezagados. Para el caso de Latinoamérica, México es un país que es líder en facturación electrónica, Brasil y Chile específicamente. Colombia está en promedio, Venezuela, Bolivia y Paraguay se quedaron rezagados, pero lo importante de esta gráfica es mostrar que en el mundo la factura electrónica en menos de 5 años ya se ha vuelto algo mundial en la gran mayoría de países.
del mundo, tema 1. Tema 2, que Latinoamérica toda tiene factura electrónica, solamente le falta Venezuela, realmente, porque el resto ya tiene facturación electrónica. 3, que un país desarrollado en este proceso digital maneja no solo facturación electrónica, sino que maneja nómina electrónica, contabilidad electrónica, adendas, importaciones, exportaciones, y es lo que le espera a Colombia. En los próximos 5 años, los reportes exógenos que hacemos a la DIAN por medio de los contadores son los que van a ser reemplazados. Este año 2020 se va a reemplazar ese reporte exógeno que se hacía por parte de la facturación a la DIAN una vez al año por una facturación electrónica que en tiempo real le está comunicando a la DIAN lo que estamos transaccionando. Entonces, eso es importante decirlo porque no solamente nos espera facturación electrónica, sino que nos va a faltar nómina electrónica, contabilidad electrónica, etc. ¿Cómo es la historia de la factura electrónica en Colombia? Vamos a dividirla en dos momentos. Digamos que la historia antigua y la historia nueva. 1995 y 2007 fueron años en los que Colombia trató ya de tener facturación electrónica con la ley 223 y con el decreto 1929. Pero esto llegó simplemente a una implementación voluntaria por parte de los grandes contribuyentes. Simplemente quedó de esta manera. El punto de inflexión real es el año 2015 con el decreto 2242 y va de la mano con una Colombia que ya entra en proceso de paz, que ya no, en teoría no tenemos guerra con la guerrilla, que entra la OCDE, a la Organización de Países en Desarrollo. Es un contexto donde el Colombia empieza un escenario donde desea convertirse en un país que está en vías de desarrollo. En 2015, el gobierno colombiano pone por decreto o por ejecutivo facturación electrónica por decreto. La ratifica en la reforma tributaria Ley 1819-2016 con la Ley de Financiamiento del 2018, que todos sabemos que no está vigente, y finalmente el contexto normativo actual, o el que más nos interesa para hoy, la Ley 2010, firmada en diciembre del 2019, y el decreto 358 y la resolución 42. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para entender el contexto normativo de la factura electrónica en Colombia, debemos tener claro su origen. Pues los que estén interesados en ver, digamos, la parte normativa, los contadores, por ejemplo. El decreto 2242 es el origen, cuando dice el gobierno por qué lo vamos a hacer. Luego, una ley 2010 que nos dice qué vamos a hacer. Y finalmente los decretos y resoluciones que nos dicen cómo lo vamos a hacer. Entonces, para efectos prácticos, vamos a hablar de la resolución 42, que es la que nos dice qué tenemos que hacer o cómo lo vamos a hacer durante el 2020, ese proceso de masificación. Voy a leer un momentico el chat si tienen alguna pregunta. Listo. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden escribir en el chat para que la vamos resolviendo, bien sea de una vez o al final. ¿Qué es importante decir? A ver, yo veo. Sí, este tipo de presentaciones las subimos a YouTube. Tenemos un canal de YouTube de Red Consulting. Ahí están colgadas todas las presentaciones que hemos hecho de factura electrónica para Actualícese, para diferentes portales de contabilidad, etc. Entonces, ahí las van a poder encontrar. Denme un momento aquí, yo lo quito. Bueno, ¿qué es importante decir de la resolución 42? En el parágrafo 6, de una vez menciona que el método también es aplicable a nómina y para reportes de contabilidad. Esto es bien importante para cualquier contribuyente en Colombia. Me están diciendo, lo que usted factura hoy a mano en papel, usted lo puede hacer con resolución de papel, resolución de computador o resolución de post, tiene que ser validado en tiempo real por la DIAN. Cuando me dicen esto, es porque me están diciendo, necesita software, necesita internet, de manera tácita, realmente. Y también me están hablando que la nómina, lo que hoy hacemos de nómina, va a ser con validación previa. ¿Qué significa eso? Que yo hago hoy la nómina, yo le pago a los empleados y al cabo de un año informo esos pagos de nómina por reportes exógenos a la DIAN. Pero lo que me están diciendo con nómina electrónica es que yo haría la nómina, la convertiría en un archivo XML, ese archivo se envía por internet al proveedor tecnológico a la DIAN dice, ok, está bien ese reporte de contabilidad, y ahora sí le pago a cada uno de los empleados. Y el empleado, pues le va a llegar su dinero a la cuenta, pero le llega a su mail un archivo XML con un PDF informando el pago de nómina porque fue validado previamente por la DIAN. Y ese tema lo quiero explicar muy bien de nómina e igualmente de contabilidad,
para que, digamos, tengamos nivel de conciencia. El sistema de validación previa no es únicamente para facturación, sino que también aplica para nómina y aplica para contabilidad. Y nómina está para 2022 y contabilidad para 2023. Entonces, que sepamos de una vez desde mayo del 2020 que en los próximos 4 años van a entrar muy fuertemente 3 productos electrónicos. Facturación 2020, 2022 nómina, 2023 contabilidad. Bueno, noviembre 1 del 2020 nos están diciendo que a partir de esa fecha se debe tener el 70% de los costos y gastos de forma electrónica. La facturación electrónica son dos mundos, lo que yo emito para cobrar para mis ingresos y lo que yo recibo para tener costos y gastos. Entonces, aquí estoy hablando es de la recepción. A partir del 2 de noviembre, mejor, del 2020, el 70% de mis costos y gastos tienen que ser electrónicos. Es decir, a mí me interesa también saber si mis proveedores actuales tienen factura electrónica. Y yo no puedo decir simplemente, no, eso es problema de ellos. Porque si ellos me traen papel a mí y yo facturo en papel, yo no me lo puedo descontar. Y si no me lo puedo descontar, mi base gravable no disminuye y mi impuesto de renta aumenta. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estábamos con Cartón Colombia y Cartón Colombia hizo el análisis de que tiene 1.900 proveedores y de 1.900 proveedores tienen 800 que ya le facturan electrónicamente, pero tienen 1.100 que aún no. Si esos 1.100 no le facturan electrónicamente, sino que le llevan cuentas de cobro o le llevan factura en papel y ellos la pagan de esa manera, no se lo pueden descontar y lo que ellos pensaban pegar de impuestos, pongamos un número cualquiera, 100 millones de pesos de impuesto de renta, pasan a pagar 800 millones de pesos de impuesto de renta. Les aumenta 8 veces el impuesto de renta si reciben o pagan proveedores en papel. Entonces es bueno también no solamente pensar en cómo yo voy a emitir factura electrónica, sino también tengo que validar si mis proveedores me van a entregar factura electrónica, porque si no, eso me va a afectar a mí en mi impuesto de renta. Septiembre 1 del 2020, los distribuidores minoristas y derivados del petróleo tienen que tener factura electrónica. Eso es relevante porque están diciendo allí que las estaciones de gasolina tienen que tener facturación electrónica a partir del 1 de septiembre del 2020. Junio 30 de 2021, esta fecha es bien importante, es la implementación de documentos equivalentes electrónicos. Documentos equivalentes, etiquetas de cine, etiquetes aéreos, transportes, fletes, propiedad, colegios, servicios públicos, cuentas de cobro, que son documentos equivalentes realmente, tienen que migrar a hacer factura electrónica. Entonces, este tipo de notarías, inclusive, este tipo de contribuyentes tienen una fecha límite que es el 30 de junio de 2021. También es importante en esta resolución 42 que indica que hasta noviembre 1 del 2020 será válido el POS como soporte para gastos y deducciones. ¿Eso qué significa? Que tenemos 50 personas en una pizzería, 49 de ellos solamente necesitan la pizza, comérsela específicamente, a esos 49 les están entregando un ticket de POS, del point of sale, del ticket de caja, de máquina registradora o el plug. A 49 le entregaron un ticket de caja, pero hay un señor en la pizzería que necesita comprar 50 pizzas y quiere poner esa compra como costo o gasto deducible en su empresa. Hasta el 1 de noviembre, él puede pedir una factura a la pizzería y le sirve el papel que le entregue la pizzería. Pero después del 1 de noviembre, si él quiere deducirse esa compra que hizo en la pizzería como costo y gasto, necesita que esa pizzería le entregue factura electrónica. Esto es bien importante porque hablamos al principio de los obligados por parte de la DEN a hacer factura electrónica. Pero cuando entendemos esta figura, nos damos cuenta que van a existir muchos contribuyentes que a pesar de no estar obligados por parte de la DEN a hacer factura electrónica, si no la tienen, comercialmente van a perder clientes. Comercialmente van a perder clientes. Pero también ya vamos a ver que, por ejemplo, el señor de la pizzería puede simplemente sacar su celular, abre la app de FacturaTech para hacer nosotros propaganda a nosotros de una vez, abre el celular, abre la app de FacturaTech. En la app tiene creado todos los productos de la pizzería, simplemente crea el cliente que le está pidiendo la factura, creó el señor Camilo González con la cédula, su dirección, lo creó y le facturó por el celular. Y ese servicio le costó tenerlo 49.000 pesos el año. Tener un servicio básico de factura electrónica en su celular le costó 50.000 pesos el año para redondear. O sea, menos de 3.000 pesos mensuales le costó tener factura electrónica en su establecimiento y lo atendió con un celular.
ese es lo que, digamos, con ese tipo de ejemplos para ir también denotando que esto no es ni complejo ni costoso. Y el último es que a partir de mayo 1 del 2020, el régimen simple tiene que empezar a hacer factura electrónica y tiene 2 meses a partir de su inscripción. Recordemos que cuando un país entra con factura electrónica, de la mano va a tener un esquema de incentivo, en este caso de monotributo, para ser formalizado. Dicho de otra manera, así como la DIAN me está diciendo a muchos colombianos tiene que tener factura electrónica y los está llevando a ser formalizados o a ser, digamos, persona jurídica mejor, pone un régimen incentivo que se llama régimen simple para que muchas personas puedan entrar en él. Eso es un régimen donde van a agrupar 6 impuestos que hoy paga una persona jurídica normal y le dice usted no pague 6 impuestos regados, sino que pague uno solo, un monotributo, con unas tarifas del 2%, 4%, 6%. Entonces es, dicho de otra manera, volverse una persona jurídica de una forma mucho más económica de cara a la parte tributaria. Entonces es bien importante ese régimen simple porque va muy de la mano de facturación electrónica. ¿Quiénes están obligados a hacer factura electrónica durante este 2020? Los responsables de IVA, que los dijimos, los de Impoconsumo, los comerciantes, profesiones liberales, los que trabajan en la actividad agrícola o ganadera, importadores o prestadores de servicios, litógrafos, tipógrafos, así no sean responsables de IVA. Esto es un tema puntual y especial, el cuarto punto. Los contribuyentes inscritos en el régimen simple y los distribuidores minoristas de petróleo o estaciones de servicio. El punto 3 y el punto 2 son relevantes porque nos dicen comerciantes, profesiones liberales, importadores o prestadores de servicios. Es decir, ese es un carácter que le da obligación de facturar electrónicamente a responsables de IVA y no responsables de IVA. Una idea que se quedó en muchos contadores y en muchas personas es que factura electrónica era únicamente para responsables de IVA, pero ahora con validación previa, que es el nuevo software de la DIAN, incluye a no responsables de IVA. Entonces, para que lo tengamos muy presente, pero insisto, eso no es un problema. Eso es como que yo hiciera cartas en papel y me obligaran a usar Gmail. Y yo digo, no, yo no quiero usar Gmail porque quiero mandar cartas por papel. Sí, pero es que es mucho más sencillo escribir un correo electrónico que mandar cartas por papel. Es de ese tamaño la diferencia de uso de la tecnología. Colombia en números. Colombia en números tenemos 48 millones de habitantes. El último censo del 2017, 2017, sí. La población económicamente activa son 20 millones de contribuyentes y la población declarante son 3.5 millones. ¿Qué hace factura electrónica en un país? Aumenta la cantidad de declarantes. Por eso es tan relevante para un país tener facturación electrónica, porque debe buscar que lo que crezca un país sea un crecimiento incluyente, debe buscar disminuir la desigualdad, debe buscar aumentar la transparencia, debe buscar disminuir la corrupción, debe buscar disminuir la evasión fiscal, etc. Entonces, esto es un proyecto que tiene mucha trascendencia o mucha envergadura para el gobierno y por eso es tan relevante. Empezó con el gobierno de Santos, ahora con el gobierno pues, desde Duque, y ya están sentadas las bases para que sea un proyecto pues, de gobierno independiente pues, del tipo de ideología que esté pues, en el país. ¿Cómo espera lograrlo la DIAN? ¿Cómo espera lograrlo la DIAN? Tiene una estrategia que se llama criterio del menor esfuerzo, donde básicamente empiezan del más grande al más pequeño. Lo dicen también efecto dominó en México, efecto bola de nieve en España. Aquí se llama, en Colombia se llama criterio del menor esfuerzo, que es la estrategia de masificación de la DIAN. ¿Qué hizo la DIAN? Puso un calendario donde arranca de grandes contribuyentes, que para el caso de Colombia son 3.544 empresas, Johnson & Johnson, Bavaria, Sura, Nutresa, Argos, Grupo Aval, La Vivienda, Colpatria, etc. Son 3.544 grandes contribuyentes que tiene el país. Ellos ya tienen factura electrónica en enero de 2020 y arranca en mayo de 2020 un calendario de pymes, que es el que vamos a ver en un segundo, que nos está diciendo cuándo me toca a mí de acuerdo al sector en el que me encuentro. Entonces ese calendario de pymes es esa primera etapa. Régimen simple, que arranca desde mayo y tiene 2 meses. Los famosos POS, que son los point of sale o los puntos de venta, que son los establecimientos con tirilla de caja, una peluquería, una miscelánea, una papelería, una pizzería, una gasolinera, etcétera, supermercado. Y al final están personas naturales. Esto es el 2020.
¿Cuántas personas deberían ingresar en el 2020 en este proceso? 800.000. ¿Cuántas van? 100.000. 113.000 para ser exacto. Pero lo que quiero decir con esto es que le falta al país 700.000 personas jurídicas o personas obligadas a hacer factura electrónica mejor por tener este software de facturación electrónica. Y eso va a generar colapso, porque pues generó colapso en Chile, generó colapso en Brasil, generó colapso en México, porque pues nosotros como muy buenos latinoamericanos pues dejamos este tipo de procesos para lo último, como esperando a ver qué pasa, pero pues ya sabemos por experiencia de México y Chile que dejar esto para lo último pues genera todavía mayores dolores de cabeza. Y una recomendación y con el mejor ánimo y sin ánimo comercial es anticiparse en este proceso con una oferta como la que nosotros vamos a presentar o con la que ustedes definan o escojan, pero en definitiva adelantarse a este proceso porque si yo no lo hago pues voy a tener sanciones, si yo no lo hago no me van a pagar, si no me pagan pues voy a tener problemas de flujo de caja, si lo hago, si me toca el 1 de octubre por fecha, un ejemplo, y lo hago el 20 de septiembre, llamo al proveedor tecnológico, pues en 10 días no voy a aprender a manejar el software, me voy a demorar, voy a sufrir, entonces la idea es hacer esto con un buen tiempo, normalmente 2 meses, 3 meses antes para no estar, digamos, corriendo con este proceso. Ahora bien, este es el criterio con el que tienen que empezar a emitir factura electrónica en el 2020 de los contribuyentes. De acuerdo a cada uno de los que están en esta charla puede observar qué tipo de contribuyente es. Si es una persona natural que trabaja con cuenta de cobro, si es un POS que trabaja con máquina registradora, si es una persona que está en régimen simple, por ejemplo, yo soy régimen simple, si es una persona jurídica pyme que está en el régimen ordinario, o si es un gran contribuyente, aquí puede ver en qué fecha tiene que hacer factura electrónica. Vamos a entrar en detalle en el calendario de pymes, que es en el que estamos vigentes en este momento. Ahora bien, ¿por qué decimos que tener factura electrónica es bastante económico? Porque el nivel de complejidad es directamente proporcional con el tamaño que yo tenga como contribuyente. Permítame un segundo, por favor. Con el tamaño que yo tenga como contribuyente. Miremos los 5 tipos de contribuyentes que podemos tener. Puedo ser un prestador de servicios y puedo ser una microempresa. Y la particularidad de un prestador de servicios y una microempresa es que hoy facturan en papel. Y son el 80% de la población que va a hacer factura electrónica en esta primera etapa que dura 3 años, 2020, 2021, 2022. Este 80% de este mercado hacen cuentas de cobro o facturas en papel. ¿Cuál es la solución más recomendada para ellos? Por un portal web o una app o un portal web también como tal. Un portal web me va a ayudar a mí a hacer hago lo que hago actualmente hoy perfectamente. Si yo hago una factura en papel que pongo, señores tecnoquímicas, usted me debe 10 millones de pesos por concepto de una instalación que le hice, 5 millones más el IVA total. Eso que yo hago en el papel es lo mismo que voy a digitar en un portal web, solo que se va a transformar en XML y se va a transmitir por internet a la DIAN y los tecnoquímicas, en este ejemplo. Entonces los portales web han sido la solución en Latinoamérica para hacer mucho más eficiente el proceso. ¿Cuánto se demora la implementación de un portal web? 3 días, esto es muy rápido. Debe incluirme un buzón validador de facturas. Yo debo tener un correo o un buzón que me valide facturas electrónicas. Los Hotmail, los Gmail, el Outlook no son la herramienta para recibir facturas electrónicas porque un Hotmail, un Gmail, un Outlook no reconoce una estructura XML y no tiene forma de decirme si lo que recibo está bien o está mal. Yo puedo recibir una factura electrónica en mi celular o en mi correo, claro, pero no tengo forma de saber que lo que recibo está bien o está mal. ¿Cuánto le puede costar a un prestador de servicios promedio al mes tener factura electrónica? Promedio de unos 7.000 pesos mes, anualmente 95.000. Y es donde Facturatec es hoy el líder en Colombia en este proceso. Igualmente, una empresa, digamos, que haga parte de las pymes, su proceso puede costarle 300.000 pesos el año, sin ningún problema. Se demora 3 días, no es costoso y lo maneja muy, muy sencillo. Ya vamos a mostrar cómo se hace una factura electrónica en vivo. ¿Dónde empieza el nivel de complejidad en la factura electrónica? Cuando
primero mi tamaño aumenta como empresa y segundo, si ya cuento con un software contable. Si ya cuento con un software contable, se debe hacer una integración de software y aquí sí empieza el nivel de complejidad, porque aquí sí nos demoramos un mes haciendo una integración de un software, aunque vale la pena decir que tenemos alianza con más de 150 casas de software del país y mi nivel de facturación aumenta y entonces pues yo ya pago perdón, un valor mayor por este proceso de facturación electrónica. Entonces aquí ya sí me demoro más tiempo y me cuesta más dinero. Y si voy aumentando, por ejemplo, en un gran contribuyente que tiene que integrar, por ejemplo, con un SAP, se puede demorar perfectamente 3 meses y el valor es pues bastante alto. Pero aquí estamos hablando del 20% del mercado, del 20% del mercado, donde pues aquí también participa Facturatec, pero realmente el nivel de complejidad va a aumentar si ya cuento con un software contable en la empresa. Pero que yo cuente con el software contable, diferente es que mi contador me haga la contabilidad por aparte y él tenga un software contable en su oficina o en su casa. La gran mayoría de pymes en Colombia no tienen software contable, eso pues ya lo sabemos, sino que yo tengo contratado a mi contador, muchas veces externo, y él en su oficina o en su casa me lleva la contabilidad con un Sigo, con un Elisa, un Buroffice, cualquier software contable que tenga el contador. Yo facturo en papel, le entrego mis facturas en papel y él me lleva la contabilidad. Hoy voy a hacer las facturas no en papel, sino en un portal web y no le entrego a él papeles, sino que le mando los XMLs por correo electrónico. Eso es todo lo que cambia para un contribuyente en este proceso. Ya no hace papel, sino que entra a un portal y digita lo mismo y le da a enviar. Eso en la parte de emisión de factura electrónica. En la parte de recepción, es importante que tengamos muy presente este parágrafo transitorio 1 que está en la resolución 42, que la podemos enviar si alguien la necesita, nos puede escribir aquí el chat, le mandamos esa resolución 42, y aquí nos habla de lo siguiente. A partir del 1 de enero del 2020, se requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables y costos o gastos deducibles de conformidad con la siguiente tabla. En el 2020, el 70% de mis costos y gastos tienen que ser electrónicos. 2021, el 80%, 2022, el 90%. ¿Cómo me afecta a mí esto? ¿Cómo tributariamente yo lo puedo valorar? Este es un ejemplo. Tengo el empresario A, que tiene ingresos por 500 millones de pesos, tiene hoy costos y gastos por 480, o sea que tiene una utilidad de 20 millones de pesos. Como el impuesto de renta en Colombia es del 32%, pagaría 6.400.000 de impuesto de renta. ¿Cuál es el problema de un empresario B? Que él tenga 500 millones de ingresos, pero que solamente 300 millones le facturaron electrónicamente. Si es así, 200 millones tendría de utilidad y su impuesto de renta aumenta a 64 millones de pesos. Y el escenario C, un empresario que tenga 500 de ingresos, solamente tiene 150 en costos y gastos electrónicos, tiene 350 de utilidad y su impuesto aumentó a 112 millones de pesos. Por eso es importante que estemos muy pendientes de que si mis proveedores me van a facturar electrónicamente, porque si no lo hacen, más allá de la sanción que tenga la DIAN, yo tengo un impacto en impuesto de renta bien fuerte. Ahora bien, si el 85% de mis costos, yo soy muy juicioso, si el 85% de mis costos y gastos son electrónicos, tengo un incentivo que es bastante importante, que es que las devoluciones de renta y las devoluciones de IVA que tenga a favor, me las van a consignar automáticamente en un plazo no mayor a 2 meses. Es un incentivo que puso la DIAN, que es nuevo, que salió ahorita en la ley 2010 de diciembre del 2019, pero que cualquier empresa va a tenerlo a favor inmediatamente si estimula que sus proveedores tengan factura electrónica. Entonces tenemos un incentivo por el lado de renta, de pagar menos impuestos, y tenemos un incentivo de dinero, en términos prácticos, por el lado de la DIAN, si estimulamos que nuestros proveedores tengan facturación electrónica. Este es el calendario que está actualmente vigente en la resolución 42 de implementación de la factura electrónica. ¿Cómo se lee esto? Esto nos está diciendo que de acuerdo a mi código SIU, los 2 primeros dígitos, yo debo observar en qué fecha me toca. Entonces, va en la primera etapa, que es en junio del 2020, van a explotación, minas y canteras, van información y comunicaciones y otros servicios. En julio, va a industria de alimentos y bebidas,
van bienes domésticos, calzados, textiles. En agosto va el sector de la salud, arquitectura y ingeniería. Entonces, todos los médicos, por ejemplo, hace un momento estábamos en una charla con el Sindicato de Cirujanos Plásticos de Colombia. Ellos son más de 130 cirujanos plásticos y ellos saben que en agosto del 2020 tienen que estar facturando electrónicamente porque si no, no les va a pagar Suramericana, Comeva, Colsanitas, Allianz, etc. Entonces, están corriendo a tener facturación electrónica rápidamente. En septiembre de 2020 van las actividades de administración empresarial, administración pública, alimentos, bebidas, víveres. Octubre, industria metalmecánica, transporte, electricidad, agua, actividades financieras, educación, colegios, actividades inmobiliarias van en octubre. También van la parte de seguros. Noviembre, agricultura, comercio, servicio administrativo, actividades artísticas. Noviembre, construcción, transporte, almacenamiento, alojamiento. Y noviembre, de último, actividades no clasificadas. Esto lo quería nombrar porque está en línea con las actividades que el gobierno va a estar abriendo paulatinamente por el proceso de pandemia o coronavirus que estamos viviendo. Nos está dejando de último las actividades de la economía que se están viendo pues obviamente más afectadas por la apertura al público. ¿Qué debo hacer yo como contribuyente? Tomo el RUT que tengo, me voy a la casilla 46 y busco el código SIU, que lo tengo aquí, y miro los dos primeros dígitos, que en este caso es 65. Esta empresa que es sudamericana, pero puede ser cualquiera, podemos ser Camilo González perfectamente o cualquier contribuyente, yo me voy a buscar aquí el número que corresponde, que en este caso está aquí, y me doy cuenta que los 65 arrancan el 1 de octubre. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer cualquiera. Miramos el RUT, los dos primeros dígitos, y nos vamos al calendario a ver en qué fecha arrancamos. Por favor, indíquenme si esta información es clara, que es de las que más dudas genera normalmente. Voy a mirar el chat un segundo. Bueno, Gabriel, colegio, instituciones, aquí lo estás viendo que de educación es en octubre del 2020, pero peor horizontal es un documento equivalente que va en junio de 2021. Entonces, es exactamente eso. Este es el calendario de pymes, pero recordemos que muchos documentos equivalentes van a quedar para el 30 de junio de 2021. Cines, parqueaderos, colegios, servicios públicos, tiquetes aéreos, servicios de bolsa agropecuaria, son 14 documentos equivalentes que van a migrar a facturación electrónica a partir del 2020. Ahora bien, empecemos ya después de ver ese contexto normativo y de pronto tener una mayor claridad en cuanto a la norma y lo que nos están diciendo la DIAN, es entendamos qué es la factura electrónica. Entonces, para ello lo primero es tener claridad de lo que nos exige la DIAN, que es el parágrafo 1. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición. Todo lo que nos digan que es previo a su expedición nos está diciendo de forma tácita dos cosas: software e internet. Y debe ser validado por la DIAN o por un proveedor autorizado por esta. ¿Cuáles son los momentos de un software de factura electrónica? Pues primero, la integración, la documentación, el soporte, almacenamiento y recepción. Todas estas primeras 4 hacen parte de emisión y esta última de recepción. Esto lo explico de esta manera porque la gran mayoría de contribuyentes en Colombia están enfocados, inclusive muchas casas de software y proveedores tecnológicos, en la emisión de documentos electrónicos, pero es bien relevante estar pendiente de la recepción. De nada me vale, por ejemplo, una constructora, que es un ejemplo bueno, dice, yo hago 10 facturas en el año, cada factura de 500 millones de pesos. Listo. Entonces usted recibe 5.000 millones de ingresos durante el año, una constructora. Ese es solamente 10 facturas. El problema de esa constructora no es la emisión, porque son 10 documentos electrónicos, eso es muy sencillo. El problema es que con esos 5.000 millones le paga a 2.000 contratistas y va a recibir, y son 2.000 contratistas que uno le entregan factura en papel y otro le entregan cuentas de cobro, responsables de IVA, no responsables de IVA. Entonces él va a empezar a recibir 5.000 facturas electrónicas y necesita saber si lo que le están enviando es válido por la DIAN, necesita saber si están vigentes, necesita poder descargarse en un archivo plano, necesita poder saber qué tipo de emisores son, y esa información no se la va a dar un mail. Y fuera de eso, lo que implica el proceso de sentarse a digitar toda esta información. Por medio de la recepción, yo puedo automatizar y contabilizar
lo que recibo de una vez electrónicamente. El dolor de cabeza más grande está en la recepción, no tanto en la emisión, para que seamos muy puntuales allí. Factura electrónica. ¿Qué es? Es un documento en el formato electrónico más usado en el mundo para el intercambio informático de datos, llamado XML, que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios que, además de expedir, usted podrá recibir, rechazar y conservar sin ocupar espacio físico. Además, contiene la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Cumple con los requisitos tributarios que discriminan el IVA y el impuesto al consumo. Incluye la firma digital que garantiza la autenticidad e integridad del documento y el código CUFE, Código Único de Facturación Electrónica. Porque facturar electrónicamente no es solo un medio o una obligación, es la oportunidad de ser protagonista del progreso del país. Para más información visite www.dian.gov.co/factura electrónica. Bueno, esta es la explicación de qué es la factura electrónica, pero vamos a explicarlo de otra manera, de pronto un poco más práctica. Yo soy una empresa, a ver, de calzado y le voy a vender, le vendí 20 millones de pesos a Comeo o a cualquier empresa, a Comeo. ¿Qué hago hoy para que me pague? Yo hago una factura en papel, la radico en Comeo, Comeo, si está buena esa factura en papel, me paga. Yo voy acopiando mis ingresos durante el año, estos son ingresos, y los reporto a la DIAN al cabo de un año. Esto que acabamos de hacer aquí es un intercambio comercial en papel con validación posterior a la DIAN. Esto es lo que hacemos hoy. E inclusive aquí en la mitad está el contador, quien es quien toma los ingresos y lo informa a la DIAN por medios exógenos. Así es como lo hacemos actualmente. ¿Qué está diciéndonos la DIAN o cuál es el cambio de este proceso? Nos está diciendo que yo hago la factura que hago actualmente igualita. Entonces yo facturé 20 millones a Comeva en zapatos. Eso que yo facturé es una cadena de texto, lo que yo digité mejor. Yo facturé, señores Comeva, ustedes tienen el número tal, la fecha tal, dirección tal, ese es el cliente. Ahora bien, yo les facturé a ustedes 20 millones en calzado y esto tiene un IVA de tanto total y hago mi factura en papel o en un Excel, no importa, sigue siendo una factura en papel. Eso que yo hice es una cadena de texto, un TXT, que ahora tiene que convertirse en un formato que se llama XML. ¿Por qué se debe convertir en XML? Porque vamos a enviar información por Internet y si esta información no está cifrada, pues puede ser violada durante la transmisión. Es una información que es sensible porque son los ingresos de cada contribuyente. Cuando yo ya el software lo convierte en XML, la información le va a llegar al proveedor tecnológico y él la va a timbrar. Timbrarla es ponerle 3 niveles de seguridad adicionales. Un nivel de seguridad o un candado alfanumérico mejor que se llama CUFE, un candado alfanumérico que se llama QR, que es un código de respuesta rápida, el famoso código de barras, y la firma electrónica. Estos 3 candados alfanuméricos hacen que el XML sea válido. Y ahora sí, le va a llegar a la DIAN. La DIAN, esta estructura de reconocerla como válida, que es lo que hace el software, garantiza que lo que estamos enviando sea válido por la DIAN, y ahora sí, le llega al adquiriente, que es el pagador, que es Comeo, en este caso. Comeo tiene 2 opciones, aceptarla o rechazarla, y para ello tiene 72 horas. ¿Cuánto se demora este proceso? 6 segundos. En 6 segundos, lo que yo digité se convirtió en XML, se timbró por parte del proveedor tecnológico, llegó a la DIAN y quedó radicado en Comeo. Si Comeo dice está bien la factura, le llega la notificación de aceptación y sé que me van a pagar. Si Comeo dice que está mala esa factura, también le llega la notificación al software del factura electrónico y entonces yo sé que tengo que comunicarme con Comeo, en este ejemplo que estamos haciendo, simplemente un ejemplo, y tengo que preguntarles qué pasó y me van a decir, no, usted nos facturó 20 millones en calzado, pero eran 18 millones. Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? Debo hacer una nota crédito o una nota débito. Y también va por el mismo proceso. Se hacen por medio del software, se convierten en XML, pasan por el tecnológico, se timbran, llegan a la DIAN y ahora sí llegan a Comeo. Nombro esto porque en factura electrónica no
se hacen anulaciones de facturas, se hacen notas créditos y notas débito y también van validadas por la DIAN. Pero en lo que estamos viendo aquí, no hay papel, todo se hizo electrónico y la DIAN en tiempo real se dio cuenta antes de que yo lo facturara, porque realmente antes de que llegara a Comeo, la DIAN ya dijo, ok, ya sé que usted le va a cobrar 20 millones a Comeo. Entonces, si queremos resumir o la pregunta, ¿qué es factura electrónica? La respuesta sería, es un intercambio electrónico con una validación por medio de una validación previa de la DIAN. Porque en este ejemplo que estamos viendo, la DIAN previamente dijo, ok, ya sé que usted va a facturarle un valor a un adquiriente, que en este caso es Comeo, y son 20 millones en calzado. Entonces, esto es lo que hace un software de factura electrónica, cualquiera, el de la DIAN, el de un proveedor tecnológico, cualquier software de factura electrónica, el de un software contable. Va a tomar lo que digitamos, lo convierte en XML, lo timbra, pasa a la DIAN y llega al adquiriente. Es ese flujo de información el que tenemos que tener muy claros para, digamos, desmitificar la factura electrónica, porque cuando empezamos a entenderlo, nos empezamos a dar cuenta que no es algo que sea complejo. Obviamente tiene una complejidad tecnológica, pero pues yo no lo estoy viendo. Cuando yo me comunico por mail, mando un mail a otra persona, yo digito el mail camilo@gmail.com y le llegó a la otra persona en su correo. Por detrás se consumió un servidor con un HTML y llegó un servidor entrante, un servidor saliente, e hizo todo un proceso parecido tecnológico que nosotros no vimos. Y la información llegó. Cuando nos comunicamos por WhatsApp, tiene información de blockchain, de punta a punta. Lo que dicen cifrado de extremo a extremo es blockchain. O sea que hoy nos estamos comunicando con blockchain cada vez que escribimos un chat por WhatsApp. O sea, ya vivimos con la tecnología realmente. Y factura electrónica, esto que les acaba de comentar, este muñeco feo, pues no lo vamos a ver. Nosotros simplemente como usuarios vamos a darle enviar. Lo que pasa es que por detrás está pasando esto que acabo de nombrar. Hay una transformación de código, hay un envío a la DIAN y posterior hay un envío al adquiriente, que lo simplificamos con esta gráfica. Aquí está el facturado electrónico, o sea, la persona que hace la factura electrónica, la empresa de calzado en nuestro ejemplo, hay una validación de la DIAN, que fue lo que acabamos de mostrar, y está el adquiriente, que para el ejemplo que tomamos, dijimos que era Comeo. Eso es todo lo que pasó por detrás. Yo la hago, la DIAN, y luego llega a la persona que le voy a cobrar. Voy a mirar un momento el chat si tienen alguna pregunta, que este tema es importante que lo tengamos claro. Vale, entonces le respondo sobre todo bueno, Marta Giraldo, si mi actividad comienza en noviembre, era lo que deberíamos tener para el 15 de mayo, que se nos dijo en la anterior reunión. Bueno, no entiendo. Ahora te abrimos el micrófono, Marta Giraldo, ahora que terminemos para empezar la pregunta. Y Laura Contreras nos pregunta, teniendo en cuenta que la DIAN ha presentado inconvenientes en su plataforma, ¿se ha visto afectado de alguna manera este proceso de validación? No, la verdad no. La verdad la DIAN el año pasado, mientras se implementaba factura electrónica, se caía muchísimo. Honestamente, 2018 empezó con unas caídas muy fuertes mientras se implementaba todo el tema del software. 2019, sobre todo en octubre, cuando montó validación previa, que es el 2.1 de la DIAN. Este modelo se llama validación previa, que es el 2.1. Tengamos muy presente, aquí se os va a apuntar el número del software. Hoy estamos en la versión 2.1, que se llama validación previa. Pero hoy la DIAN funciona muy bien. ¿Qué pasaría si la DIAN se cae? Porque se puede caer, por supuesto. Esto es tecnología. Yo estoy autorizado a hacer una factura en contingencia, que es papel. ¿Y qué nos dice la norma? A usted le vamos a entregar dos resoluciones de la DIAN. Una resolución de factura electrónica en productivo, que significa cuando todo está perfecto, el internet, la DIAN, etcétera, y una resolución de contingencia en papel. Entonces yo estoy facturando electrónicamente y se cayó la DIAN. Hoy es jueves, mayo 21, y se cayó la DIAN. Yo voy a hacer facturas en papel el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, y el servicio de la DIAN se restableció el miércoles de la otra semana. Hasta el miércoles de la otra semana yo haría facturas en papel con la resolución de contingencia de factura electrónica de la DIAN, que es papel en términos prácticos, y el miércoles de la otra semana tengo 48 horas, porque ya volvió el servicio de la DIAN, tengo 48 horas para transmitir esas facturas electrónicamente. Yo puedo transmitir en papel, si se cae la DIAN, el tiempo que sea necesario. Ahora bien, ¿cómo puedo facturar electrónicamente de una manera sencilla, económica y ágil? Bueno, vamos a presentar Facturatec, que es una de las ofertas que es pues, más ¿Por qué robusta. elegir Facturatec? En la historia de la humanidad siempre ha habido cambios, pero hoy en día
nos está tocando vivir y experimentar el mayor número de cambios de la historia. El cambio a la facturación electrónica es un cambio que nadie se imaginaba. Pero hoy, el avance tecnológico y las necesidades globales están haciendo el cambio. ¿Nos convendrá realmente? Preguntan algunos. Claro que hay que cambiar. Y claro que nos conviene. No porque haya una ley que nos obligue a hacerlo, sino porque traerá muchos beneficios para nosotros, para nuestras empresas y para nuestro país. Hoy se presenta un momento histórico para las empresas en Colombia. La pregunta es, ¿a qué proveedor debo elegir? FacturaTech es una empresa transnacional con 10 años de experiencia en la facturación electrónica y queremos compartir nuestra experiencia con usted y su empresa. Obviamente, podemos conectar su software de facturación actual a nuestra plataforma y ayudarle a facturar electrónicamente de inmediato. Pero también podemos ser su proveedor si usted no cuenta con un software de facturación. Solo tiene que elegir el paquete de facturas que más se acomode a su consumo anual y entrar a nuestra plataforma gratuita de facturación online a generar sus comprobantes. FacturaTech es para todos. Y lo mejor es que puede hacerlo desde donde sea, en cualquier momento, desde su móvil, tablet o computador. La movilidad que le ofrecemos en FacturaTech con nuestra plataforma online no se la ofrecerá nadie más. Consulte a su distribuidor autorizado FacturaTech o visite www.facturatech.co y descubra la manera más fácil, rápida y accesible de facturar electrónicamente. FacturaTech, los especialistas en facturación electrónica. ¿Por qué elegir? Bueno, este video es interesante porque es que la claridad que tenemos que tener en factura electrónica es que son dos mundos. Dos mundos. Si yo solamente necesito facturar electrónicamente, necesito un portal web, como mostraba el video. Si yo tengo un software contable, necesito integrar mi software. Porque si yo tengo, por ejemplo, Ciesa, o Sigo, o Grofis, o Elisa, o Sayopen, DataX, cualquier software contable que yo tenga en mi empresa, SAP inclusive, mi software actualmente hace facturas, pero las imprime en una impresora. Y eso no sirve, porque necesito que mi software facture, evidentemente, pero que lo que yo digité en el módulo de facturación de mi software no se imprima, sino que se convierta en un archivo XML que llegue a la DIAN diga ok, y ahora sí, y es por internet a mi cliente. Como mi software imprime actualmente y no tiene la posibilidad de convertir XML y enviar a la DIAN y que mi cliente lo reciba, necesita estar integrado para la facturación electrónica. Nosotros nos integramos con casas de software para hacer esto. Entonces, la primera pregunta o lo que tenemos que preguntarnos es, ¿yo soy cliente de software o soy cliente de no software? Si soy cliente de no software o hago mis facturas en papel o en Excel, etcétera, o tengo mi contador externo mejor, solamente necesito un portal web para facturar, que es sencillo, que no es costoso y que es fácil de implementar. Si ya tengo software, es como les decía al principio, es que empieza, digamos, el nivel de complejidad en una integración. Y uno se puede integrar con cualquier software del país. Todos los softwares son integrables, no tienen ningún tipo de limitante realmente porque todos son TXT y pasar de TXT a XML hay que hacer un web service, que es una operación técnica, pero realmente no existe limitación con ninguna casa de software. FacturaTech es una empresa mexicana que tiene más de 10 años haciendo procesos de factura electrónica en Latinoamérica y pues es líder en México, líder en Perú. Actualmente trabajamos muy de la mano con la DIAN porque apoyamos muchísimo la masificación en volumen. Esa es la gran diferencia de FacturaTech, que el proceso de facturación lo hace muy fácil, muy sencillo, muy económico y esos son el tipo de proveedores con los que trabaja pues la DIAN porque le apoyan su proceso de masificación. Hoy tenemos estas cifras de marzo del 2020, pero tenemos más de 18,000 clientes en Colombia. Somos el proveedor tecnológico con mayor cantidad de clientes actualmente en el país. Divididos de la siguiente manera, son 11,685 que usan nuestra plataforma y 2,515 que son web service. ¿Qué está diciendo esto? Que son 11,685 que facturan por nuestro portal web y 2,515 que facturan con algún tipo de software. Por ejemplo, tenemos alianzas con Sayopen, alianzas con DataX, con SoftRestaurant, con SAP, alianzas con Odoo, alianzas con Ciesa, bueno, con una gran cantidad de casas de software. Entonces, las personas que necesitan portal online en Colombia es el 80% del mercado, insisto, y los clientes de software son un 20%. Y ahora podemos hacer un ejercicio que es una muestra estadística con el grupo que está aquí, por ejemplo, en la charla, de
¿cuántas personas tenemos aquí? De 61 personas que están en esta charla, ¿cuántos necesitan solamente un portal online y cuántos necesitan una conexión web service? Y nos damos cuenta que casi siempre se cumple la estadística del 80-20. Voy a mostrarles cómo se hace una factura electrónica en un portal web, para que vean cómo se hace de una forma sencilla. FacturaTech, los especialistas en facturación electrónica. Buenos días, el día de hoy vamos a realizar una factura a Seguros de Vida Suramericana S.A. Para esto ya tenemos previamente cargados los productos y los clientes en nuestra plataforma. Tenemos configurado todo para la versión 2.1, lo realiza nuestro departamento de acompañamiento. E ingresamos a la pestaña de nuevo comprobante, donde nos sale algo muy parecido a una tabla de Excel. Nuestro cliente, Seguros de Vida Suramericana, 790. Factura de venta nacional, la numeración de factura electrónica, la numeración va en el 2, tipo de operación siempre puede ser genérica o estándar, cualquiera sin ningún inconveniente, fecha de vencimiento un día después de emitir la factura. Y en notas vamos a colocar el código del intermediario como tal. En medios de pago, es contado, paga prácticamente al día siguiente, acuerdo mutuo, escogemos la fecha y la agregamos. Siempre es importante agregar la fecha de pago. Después seguimos bajando y en ítems vamos a llamar el ítem. En este caso sería comisiones y honorarios. Estándar de adopción del contribuyente, cantidad 1, y el valor a cobrar serían 2.914.473. Tiene el IVA ya por defecto, porque se agregó en el momento de guardar el producto. Y lo único que debo hacer es registrar el producto. Me queda el producto registrado. Y al final de la operación puedo ver que está el valor que yo registré, más el respectivo IVA, con el valor total de la factura. Damos clic en guardar comprobante. Nos vamos a la pestaña de comprobantes y vamos a verificar cómo quedó nuestra prefactura hacia su. Comisiones y honorarios por 2.914.473 a Seguros de Vida Suramericana. Factura de venta nacional con código FE2. Por ahora no tiene ni CUFE ni QR generado. Vamos a generarlo dándole clic en procesar. Y de esta forma firmamos nuestra factura. Y esto es lo que se demora una factura en llegar. Pues primero siempre viaja a la DIAN y después de esto vamos a verificar aquí qué nos dice. Y perfecto. Ya nos procesó la factura. El proceso ha concluido correctamente. Y en este momento, nuestra factura acaba de ser enviada. Y como podremos ver a continuación, ya la misma factura que vimos anteriormente, un código CUFE y un código QR. FacturaTech, los especialistas en facturación electrónica. Bueno, entonces vimos cuánto nos demoramos haciendo una factura electrónica en un portal. Es un proceso que no demora más de 3 minutos y es el mismo concepto o intuición para hacer un correo electrónico. Cuando yo voy a enviar un correo electrónico a una persona, ¿yo qué hago? Tengo el correo electrónico de la persona, hago el asunto del correo, pongo el cuerpo del correo
y finalmente le doy a enviar. 4 pasos. Pongo el correo, asunto, cuerpo y envío. Cuando va a hacer factura electrónica, o qué hicimos en el video, puso a quién le voy a cobrar, Seguro Suramericana. ¿Qué le voy a cobrar? Honorario. ¿Cuál sería el cuerpo del correo? Con IVA, sin IVA, de contado, en qué fecha, los detalles que puso José Carlos en el video y finalmente le dio enviar. Y así de sencillo, yo facturo electrónicamente en menos de 3 minutos. Yo no tuve que imprimir una hoja, no tuve que ir y llevarla a una empresa para radicarla, luego no tuvo que la secretaria llamar a validar que esa factura estuviera bien. Si estaba mal algo, inmediatamente me van a informar y yo la corrijo. Entonces, con factura electrónica, yo cobro más rápido, cobro más económico, me ahorro más tiempo, invierto menos recursos, invierto menos papel y este planeta necesita que consumamos menos papel por todos los lados. Es un proceso que hace rato le conviene al mundo empresarial por el desarrollo que le significa en cuanto al control y eficiencia y a la parte pues obviamente sostenible en el medio ambiente, etcétera, a una entidad estatal para llevar control de sus contribuyentes y a un empresario para poder crecer a nivel competitivo, porque nos van a empezar a pedir factura electrónica a todas las empresas y el que no tenga este software pues se va quedando atrás en términos prácticos. Siempre me va a llegar cuando se hace una factura electrónica un archivo XML y un PDF. Siempre. Ahorita, en el video que vimos, nos vimos el PDF y vimos que un candado alfanumérico que es el QR y el PUFE lo estábamos viendo en pantalla. Aquí se ve chiquitico, pero este es el PUFE. La firma electrónica no es visible. Sin embargo, el PDF no es lo relevante. Lo importante es el XML. El XML es realmente la factura electrónica que tiene validez ante la DIAN. Lo digo porque siempre van a llegar 2 archivos y debemos guardarlos ambos, pero sobre todo el XML, que es el más importante. ¿Con quién tiene alianzas Facturatec? Nosotros trabajamos pues con Suramericana, atendemos la masificación de su canal de ventas, que son más de 3.500 agencias en Colombia, con los médicos de Inmaraco, con Confandi, que tiene más de 35.000 pymes, con Cajamac en el Magdalena, tiene más de 20.000 empresas, con Fenalco Tolima, con Sodicom, que es el gremio de gasolineras del Valle del Cauca, que maneja más de 230 estaciones, con Acopi, Colombia, que son, pues agrupa y están ahora, por supuesto, liderando todo el proceso de recuperación económica. Pero nombramos las alianzas por sobre todo el tema de las cajas de compensación, porque las cajas de compensación están buscando llevar una oferta de factura electrónica a los afiliados cumpliendo con su misión como caja de compensación, que sea una oferta tecnológica, pues primero que cumpla con todo lo de la DIAN, por supuesto, que tenga todos los requisitos de tecnología que deben cumplir, que tenga todos los estándares de seguridad, que tenga respaldo, en el caso de Facturatec, que tiene más de 10 años haciendo esto, que tenga experiencia, por supuesto, y que sea un precio asequible para cualquier tipo de contribuyentes. La factura electrónica no puede ser algo que sea costoso, ni que cueste, como está viendo uno hoy, ofertas 2 millones, 3 millones de pesos, o sea, no tiene razón de ser ese tipo de cobro. Ya miraremos precios, pero entonces nombro el tema de las alianzas porque para ganarnos ese puesto con una caja de compensación es porque ellos hacen un proceso de licitación donde entran 8 ofertas y por diferentes ítems o variables eligen la que sea más robusta para sus contribuyentes. Entonces es algo que nos da muchísimo orgullo porque sabemos que estamos cumpliendo con esa misión de llevar tecnología a muchos contribuyentes de una forma pues muy clara. ¿Qué pasos debo realizar para convertirme en facturador electrónico? Recordemos en el calendario que mostré anteriormente que el 15 de mayo es la fecha límite de registro. Si alguno de los que están en esta charla no se ha registrado en la DIAN, tiene un mes para hacerlo. Tiene un mes para hacerlo para que no entre en una base de extemporáneos. Entonces, el registro en la DIAN, pues nosotros también hacemos ese proceso, que es este paso 1, que es la habilitación ante la DIAN, que es decir, con qué proveedor tecnológico voy a trabajar. Es importante que entren al portal de la DIAN y hagan esa marcación por lo menos antes del 15 de junio. Y el proceso completo, ¿cómo es? Es habilitación ante la DIAN, hacer las pruebas o las facturas electrónicas de prueba. Cuando se hacen las pruebas, la genera un ZID o una clave técnica con el que se hacen 8 facturas electrónicas, una nota de débito, una nota de crédito, y con esas pruebas se actualiza el RUT con la obligación 52. Y el RUT actualizado con la obligación 52 se deben sacar 2 resoluciones, una de productivo y una de contingencia. Luego se hacen numeraciones y prefijos y finalmente se sincroniza. Hasta el paso 5 son procesos DIAN. Pero una vez se termina la parte de la DIAN,
yo debo con esa información configurar en el software, en este caso FacturaTech, mis datos, mis impuestos. Soy autorretenedor, tengo IVA, no tengo IVA, etcétera. Debo poner o personalizar mi diseño de plantilla, con qué logo voy a trabajar, con qué colores, con qué leyendas, quiero poner una firma en ese diseño de plantilla. Yo debo hacer este diseño, eso lo hacemos nosotros también. Luego debo crear mis clientes y mis servicios. ¿A quién le cobro yo? Si soy un consultorio médico que le cobro a 5 aseguradoras, pues simplemente creo 5 clientes y cobro y creo un servicio, que es honorarios. Ahí es muy fácil. Si soy una ferretería que tengo 2.000 referencias, pues debo cargar masivamente a este portal de facturación esas 2.000 referencias y crear los clientes que yo también tenga. Entonces, la creación de clientes y de productos dependerá obviamente del tipo de negocio que estemos hablando. Y aquí ya puede empezar a facturar electrónicamente. Explicamos este proceso porque eso tiene que hacerlo con cualquier proveedor tecnológico, tiene que hacer este proceso. La gran diferencia es que FacturaTech hace este proceso por el cliente. Nosotros tenemos un proceso de implementación que es algo que nos diferencia en todo el país, porque nosotros no mandamos al cliente a decirle, vaya a mirar el tutorial, vaya a mirar el video, vaya a mirar el PDF, sino que ponemos una persona a hacer todo este proceso por el cliente. De tal forma que cuando le decimos a un empresario o a un contribuyente tiene que hacer factura electrónica, ¿él qué va a hacer? Coge el teléfono, llama al contador y le dice, usted tiene que ayúdeme con la facturación electrónica, y queda el contador con esta responsabilidad. Y los contadores quedan muy contentos con FacturaTech porque saben que esta tarea que se la están endilgando a ellos, pues cuentan con un proveedor que lo va a hacer de una forma pues muy profesional y pues que obviamente está garantizado el resultado. De tal forma que nosotros en 3 días hábiles podemos tener una persona facturando electrónicamente. Si una persona envía el RUT hoy, jueves, en la tarde, y envía el pago de la factura electrónica, está facturando electrónicamente el próximo martes. ¿Qué pasó en esos 3 días? El día de mañana se le hizo la alteración ante la DIAN, el día lunes quedó actualizado el RUT, con RUT actualizado se terminó la configuración y el día martes recibió la capacitación de manejo de portal, le ayudaron a crear los clientes, el diseño del logo, etcétera. O sea que el martes en la tarde puede estar facturando electrónicamente. Y de esa forma tenemos más de 2.000 clientes mensuales. De esa forma. Estos días hábiles pueden aumentar dependiendo la cola que tengamos de atención. No solamente nosotros, sino cualquier proveedor tecnológico. Por eso les decimos, no esperemos hasta lo último porque cualquier proveedor tecnológico tiene una capacidad limitada de atención y pues si la cola aumenta al final, pues uno ya no puede decir nos demoramos 3 días, sino que tenemos que decir nos demoramos 30 días. Y si dejamos esto para lo último, pues entonces los clientes van a sufrir porque no les pagan, porque ya empiezan con el tema de sanciones por evasión y a las carreras, etcétera. Entonces, por eso, recomendación, no dejar esto hasta el final. ¿Qué incluye el software de FacturaTech? Lo primero, y esto es una recomendación que quiero darle a todos, porque no solamente puedes hablar de FacturaTech. Nosotros somos una oferta muy buena en Colombia, pero queremos también hacer, o damos consultoría en este proceso de software. En cualquier software, lo primero que yo debo preguntar es con qué tipo de data center me van a atender. Los data centers son los que definen la estabilidad de un servicio tecnológico, lo que define que realmente es un servicio ágil, un servicio que no se vaya a caer, un servicio que me dé a mí que el día 30 del mes que yo estoy en la facturación no se vaya a caer y entonces yo me quedé sin poder facturar. Esto se logra pagando, en el caso nuestro, una empresa que se llama ScaleMatrix, que está ubicada en Silicon Valley, que son una granja de 32 servidores físicos. ScaleMatrix le trabaja a Facebook, a Amazon, a Google, o sea, esto cuesta muchísimo dinero, pero es lo que uno primero debe tener en un servicio de facturación electrónica, un muy buen data center. Luego, el proceso de accesibilidad, que yo pueda facturar desde un smartphone, desde una tablet, un computador, como hablábamos ahora, por ejemplo, de la app. Es bien importante que yo tenga este tipo de funciones para que yo pueda facturar de cualquier parte del mundo. También está validar qué tan fácil es manejar la plataforma. Ustedes vieron la plataforma que miramos ahora en el video, en 2 minutos y medio ya estaba hecha la factura electrónica y era muy sencilla de manejar. Por ejemplo, a ver, el portal de la DIAN es un portal muy bueno que ha mejorado muchísimo, pero realmente no es nada intuitivo, no es nada amigable. Entonces uno debe buscar también plataformas que sean amigables para que esto sea sencillo. Nosotros incluimos la firma electrónica. Esto es bien importante. Con FacturaTech no hay que comprar firma electrónica porque está incluida. Y esa firma electrónica tiene duración de 2 años.
Las firmas electrónicas no todas son iguales. Hay firmas electrónicas de 1 año, hay firmas electrónicas de 2 años y con diferentes niveles de seguridad. La nuestra es de 2 años, es una SSL, que es un nivel de seguridad pues bastante alto. El almacenamiento nuestro es 5 años online. Siempre preguntemos si me van a dar los 5 años que exige la norma online. No todas las ofertas son online. Hay ofertas de te lo doy 6 meses online y el resto del tiempo en backup. Significa que a los 6 meses yo tengo que descargar esos archivos en mi disco duro. Y siempre es importante preguntar que tenga el ISO 27001 vigente. Esta es mi garantía como cliente. Si el proveedor tecnológico tiene ISO 27001, es porque él me responde por la información que está transmitiendo. Entonces, esa es una garantía para un cliente de que no lo pueden, de que la información puede estar salvaguardada. El soporte, nosotros lo incluimos, está incluido en la oferta, no hay que pagarlo aparte. Y las actualizaciones de la DIAN están incluidas. Esto es bien importante. Hablamos ahora que el software actualmente es la versión 2.1. México está en la 3.2. Faltan 6 actualizaciones todavía. Y en cada actualización, si no están incluidas las actualizaciones, valga la redundancia, van a existir cobros al contribuyente. Por eso es bueno buscar ofertas de factura electrónica que incluyan actualizaciones. Nosotros también incluimos la recepción. Importante que también tenga recepción una oferta de factura electrónica y mirar también los contratos de permanencia. Nosotros no amarramos a ningún cliente y sin amarrar a ningún cliente tenemos más de 600,000 clientes en México y más de 18,000 aquí en Colombia, sin necesidad de estarlos amarrando. Si yo contrato un servicio ahora de factura electrónica y me amarran por 2 años, 3 años y no me gustó en 3 meses, ¿cuánto me va a costar salirme de esa oferta? ¿Cuánto voy a perder? Etcétera. Y recordemos que hace falta nómina, contabilidad, adendas, etcétera. Eso lo decimos muchísimo en este escenario porque queremos es ampliar, digamos, el conocimiento de lo que se viene. ¿Cuánto cuesta una oferta comercial de emisión? Este modelo es on demand, quiere decir que pago únicamente por lo que consumo. Solamente necesitamos preguntarle a un contribuyente cuántas facturas emite actualmente al año, incluyendo nota crédito y nota débito. Entonces, una persona que está aquí en el chat que me diga cuántas facturas emite al año y yo le voy a decir cuánto le va a costar el software completo. $2,400. Entonces, dice una persona, gracias. Entonces, esto va a costar el año 838,785 pesos. Eso es todo lo que yo tengo que pagar al año. Es decir, estamos hablando de que mensualmente, yo lo miro aquí un segundo, son 69,000 pesos mensuales lo que pagaría por emitir 2,500 facturas en el año. Lo único que cobramos la primera vez es el acompañamiento de la DIAN y toda la parametrización que cuesta 230,000 pesos. Yo solamente pago esto una sola vez. ¿Aquí qué está incluido? Está incluido el software, está incluido los documentos electrónicos, está incluida la firma electrónica. La sola firma vale 350,000 pesos. Y una firma de 2 años vale 500,000. O sea, si yo quisiera comprar una firma electrónica de 2 años, que la pueden cotizar en Serviandes, por ejemplo, cuesta 500,000 pesos. Solamente la firma electrónica cuesta esto. Aquí está el software, la firma electrónica, los documentos electrónicos, la recepción de documentos también, está el almacenamiento, está el soporte, actualizaciones, todo. Todo lo que necesito para facturar y no tiene costos ocultos. Respetando muchas ofertas del mercado, la nuestra no es decirle a un cliente, factura electrónica gratis, pero cuando yo llamo, te dicen, no, es gratis la factura electrónica, pero el software vale 1,5 millones y debe comprar la firma electrónica. Entonces, realmente, pues gratis no hubo nada y tú tenías que pagar 2 millones de pesos. Aquí estamos hablando de que aquí está incluido el software, la firma electrónica, almacenamiento, soporte, actualizaciones, documentos, ISO 27001. Entonces, por este tipo de ofertas tenemos alianzas con compañías como Suramericana, como con Cartón Colombia, con Imbanaco, con cajas de compensación, porque se están dando cuenta de una forma muy rápida que están con una oferta muy robusta tecnológica por la experiencia que traemos de México a unos precios demasiado accesibles para cualquier contribuyente en Colombia. ¿Qué debo hacer para poder cotizar? Solamente necesitamos que nos digan cuántas facturas emite anualmente. 2 preguntas. ¿Cuántas facturas emite anualmente? Y si factura actualmente es a mano o en Excel,
o si utiliza algún software y que nos diga el nombre del software. Con esa información nosotros podemos hacer un proceso de cotización, ponemos un ejecutivo que se contacte con cada uno y le indique el proceso y cómo lo puede hacer, acompañado, con asesoría, para que realmente pues, uno vaya reduciendo el temor hacia lo desconocido, porque realmente el rechazo a la factura electrónica, después de mirar toda esta serie de beneficios, pienso yo, es más bien un rechazo hacia algo pues, que obviamente nos están imponiendo, que a nadie le va a gustar que le impongan algo, y un rechazo pues, a lo desconocido, que es la factura electrónica. Pero si realmente yo conozco este proceso y me doy cuenta que no es algo complejo, que no es costoso, que antes me va a hacer más competitivo empresarialmente, pues lo que me están diciendo es que tengo un beneficio. Entonces no debería ser un problema para ningún contribuyente. Vamos entonces a mirar las preguntas. Si querés, por favor, José Carlos, si puedes indicarles en qué parte pueden encontrar el link para cotizar o que nos informen los datos para poder nosotros asignar un ejecutivo que pueda atender a las personas que necesiten una cotización en este momento para que puedan hacerlo más rápidamente. Vos me decís, José. Ya tienen la información en el chat y pues la verdad han sido pocas preguntas, pero aquí las he recopilado, ya las comparto. Listo. Entonces, en este momento, pues vamos a responder todas las preguntas. Por favor, si alguien necesita que le abramos micrófono, podemos abrir micrófono. Queremos, obviamente, que este espacio no sea solamente un monólogo, que igual no es tan chévere, pues, hablar en una Zoom sin saber si lo están escuchando, pero no nos interesa tanto, digamos, o sea, nos interesa realmente que entregar conocimiento, que cada persona diga, hombre, yo entré una hora a una charla de factura electrónica y en esa hora quedé muy bien capacitado en qué es este proceso en el país. Ya le damos las preguntas. La primera pregunta, colegios y instituciones educativas, ¿cuándo les toca? En octubre del 2020. Para propiedad horizontal, son documentos equivalentes que están para junio del 2021. Teniendo en cuenta que la DIAN ha presentado inconvenientes, bueno, yo lo respondí, y realmente eso se hace con dos resoluciones, la de productivo y la de contingencia, que es papel. Si mi actividad comienza en noviembre, ¿qué era lo que deberíamos tener? Bueno, ya. Hay dos fechas para esta pregunta. Si yo empiezo en noviembre como fecha máxima para hacer factura electrónica, el 15 de mayo debería haber estado registrada en la DIAN. Registro únicamente. Yo tengo fecha, por ejemplo, un médico tiene fecha en agosto. Pero lo que dice el calendario actual es que desde ya tiene que haberse registrado en la DIAN. Tiene que haber marcado, entrado a su portal DIAN con su contraseña, haber entrado a la DIAN y haber dicho, voy a facturar con tal proveedor tecnológico. Esa marcación tiene que hacerla porque ahí le está diciendo a la DIAN, ok, ya sé que usted va a arrancar. En la fecha que le toca, pero sé que va a arrancar. Entonces, ahí está la fecha máxima de registro para que la puedan cumplir, porque no les recomiendo entrar en la base de extemporáneos porque es ponerse como en el radar de la DIAN y pues la idea es uno ir cumpliendo con todas las obligaciones a tiempo. El número de facturas es por cliente para el caso de nosotros los contadores o el total de todos. No, lo que haría es, por ejemplo, si un contador le lleva la contabilidad a 10 empresas, un ejemplo, cada empresa debe decir cuántas facturas electrónicas hace cada uno de ellos. Inclusive nosotros estamos muy enfocados en contribuyentes que hagan una factura al mes. Nosotros somos el tipo de oferta enfocado en ese contribuyente que puede que haga una factura al mes, no importa. Nosotros, una factura al mes, por ejemplo, que son 12 al año, el paquete más pequeño nuestro vale 49.990 pesos el año. Todo el año, o sea, todo el año le cuesta 50.000 pesos hacer factura electrónica a un contribuyente que sea, digamos, el de menor cantidad de facturas. No podemos decir que sea el más pequeño, porque puede que una persona haga una factura al mes y en esa factura cobre 500 millones cada mes. Entonces, la cantidad de facturas no está asociada con su tamaño. Ahora bien, nuestra oferta es únicamente por número de documentos. Cuídense de muchas ofertas que están cobrando un porcentaje de la factura. Nosotros no cobramos nada, usted puede cobrar en esa factura 1.000 millones o 100.000 pesos, que cobramos es por número de documentos, indiferente del valor. Entonces es importante tener presente eso. Sigo un poco confundido para la factura con AIU porque en el formato no veo un campo donde se especifique este punto. Sí, claro, sí lo tienen. Ya ahorita se los muestro. Igual el portal de facturación incluye el AIU, por supuesto, que es para el sector de construcción, administración de utilidades imprevistos, así como también tiene que estar especificado para el sector de la salud, para el manejo de los RIPs, por ejemplo, o para la parte que son mandantes. Una inmobiliaria maneja, por ejemplo, un tercero, que es el inquilino. Entonces también tiene que estar hecho para los mandantes. Tiene el campo de orden de compra. Lo que quiero decir es que el XML de la DIAN o un portal de facturación bien hecho tiene que adecuarse a cualquier sector de la economía y los que me están nombrando pues son los más
habituales, o por ejemplo una factura de exportación, que también es una pregunta recurrente cuando hacemos ese tipo de espacios. ¿A qué se refieren cuando se habla de un certificado digital? Se refiere a que para hacer factura electrónica se requiere una firma electrónica específica. No es la misma que se utiliza para la firma de declaraciones de renta. Se requiere una firma electrónica porque como se va a enviar información por internet, se requiere un candado alfanumérico que se llama firma electrónica. Aparte de otros 2 candados que se llaman QFA y QR. Los 3 son tokens, son candados alfanuméricos. Para que el cliente sepa que se va a iniciar con la facturación electrónica, ¿debe enviar algún correo? No, debe entrar al portal de la DIAN a hacer el proceso de habilitación, que eso nosotros, como lo he dicho, lo hacemos por el cliente, para que esté habilitado. A ver, veo la pregunta 11. Si hay una empresa en suspensión de actividades y debe liquidarse, ¿es obligación inscribirse en factura electrónica? Sí. Si todavía está vigente y no está todavía liquidada, debe mirar en el RUT qué obligación tiene y hacer factura. Si no va a emitir facturas porque pues ya está en proceso de suspensión de actividades, por lo menos debe registrarse ante la DIAN, porque todavía sigue siendo para la DIAN una persona jurídica vigente. 14, no es necesario anexarle algún archivo adjunto que especifique la factura. Claro, por supuesto. Permítame, yo les muestro la pantalla un segundo y les muestro el portal de la DIAN. El portal de Facturatec, perdón. Consulta de un vistazo el estado de... Perdón, un segundo. Voy a entrar al portal. Aquí están viendo el portal de... ¿Están viendo mi pantalla, José? Discúlpame. Sí, sin problema. Ah, vale, listo, gracias. Entonces voy a entrar aquí al portal de Facturatec. Cuando yo soy cliente, entro de esta manera. Y cuando yo ya soy cliente, pues me dan un usuario y una contraseña, le doy a acceder. Voy a entrar aquí a hacer un nuevo comprobante. Estoy en nuevo comprobante porque ya tengo creado mi logo, estoy habilitado en la DIAN, tengo creado mis productos, mis clientes, entonces simplemente entro a hacer una factura. Entonces yo le voy a cobrar, supongamos con la pregunta de AIU, pongamos un cliente cualquiera, digamos aquí está creado Suramericana, y ya tengo mi cliente. Ya tengo mi cliente. Donde, a ver, ¿qué se me hizo? En la parte de abajo, yo encuentro cómo adjuntar archivos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, yo soy un prestador de servicios y yo hago mi factura y debo adjuntar el 40% de mis prestaciones. Entonces, simplemente entro, adjunto mi 40% mi planilla de pago y le envío. O yo trabajo tecnoquímicas y tengo que poner la orden de compra, entonces también adjunto la orden de compra. Yo puedo adjuntar todos los archivos que necesite aquí en la parte de adjuntar archivos. José, vení, ayúdame con la parte de IU, porfa, que no la veo. Sí, cambiándote a la parte de arriba. Ajá. Y donde dice tipo de documento factura. Ahí está bien. Pero no, ¿este qué portal es, perdón? Abrí el demo, ¿ahora cuál? No, en el demo no nos aparece. Tenés que abrir uno productivo y donde dice... Si querés compartir un segundo, porfa. Listo. Mostramos el tema Yo de IU. ya lo abro acá. Permítame un segundo. Entonces vamos a entrar aquí a una cuenta productiva. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí la vemos. Listo. Nuevo comprobante. Y aquí en tipo de operación está la parte clave. Cuando es tipo de operación, tenemos que escoger aquí servicios AIU. Servicios AIU. Y ahí ya nos va a empezar a activar todo. Ahora, cuando vamos a facturar por AIU, tenemos que crear digamos que todos estos tipos de descuentos como un ítem. Permítame, yo les comparto aquí un manual que tengo del proceso.
tenemos un manual IU en PDF, ya se los voy a compartir aquí, que nos indica exactamente todo lo que debemos hacer para que la factura quede perfectamente con el IU. Ya me está abriendo, apenas me abra, se los comparto. Listo, está. Y este es el manual que tenemos para las personas que necesitan facturar por IU. Pues básicamente los elementos de administración, imprevistos y utilidad deben ser creados antes como un producto o un servicio. Se crea cada uno de ellos y se coloca la siguiente información. En el esquema de ítem, cuando vamos a crear un servicio, es que aquí no me... Cuando vamos a crear un servicio, esta es la pantalla que nos sale, lo que estamos viendo en pantalla. Y aquí está detalladamente en el manual qué debemos poner. Entonces, en esquema de ítem, que es esta parte, estándar de adopción del contribuyente, tal cual como nos lo está mostrando aquí el gráfico. En código de ítem le colocamos IU1. Pues si vamos a tener varios, pues podemos crearlos. O dos, o tres. En nombre, le colocamos ya sea administración, o imprevistos, o utilidad. Recordemos que tenemos que crear un ítem para cada uno de esos tres. Entonces, en este caso es de administración. En concepto le ponemos el contrato de servicios IU por concepto de indicar el concepto del contrato, indicar la fecha del contrato e indicar el porcentaje que representa la administración. En unidad debemos escoger las letras EA-K, moneda pues obviamente pesos, y el precio siempre vamos a colocar 1, porque pues ese cálculo nos toca siempre hacerlo manual como tal para poderlo después escribir cuando estamos haciendo el comprobante. Esta es la parte que les mostré ahorita en tipo de comprobante. En el campo tipo de operación seleccionamos servicios IU. Y así deberían aparecer el esquema de productos. Entonces, esto es un ejemplo de factura con IU y visualizamos cómo se coloca el ítem del servicio y posteriormente, el servicio es el principal, por 100 millones de pesos en este caso, y posteriormente se agregan los ítems de administración, imprevistos y utilidad con los montos requeridos. Recordemos que el monto es el que ustedes requieran, dependiendo pues del porcentaje que se aplique. Y finalmente se genera la factura. Entonces, si yo vuelvo acá, esta cuenta pues no la tenemos configurada para hacer IU, pero si yo vuelvo aquí a la cuenta, pues tengo que escoger aquí en servicios, tipo de operación, servicios IU, y cuando estoy acá en los ítems se crean previamente. Los ítems se crean previamente en esta pestaña que tenemos aquí, facturación, ítems. Voy a abrirla para que la veamos. En una nueva pestaña. Los ítems se crean aquí. Cuando yo le doy nuevo ítem, me aparece el cuadro que vimos en el PDF y lo que hacemos es empezar a diligenciarlo tal cual nos muestra el PDF. En esquema de ítem, estándar adopción del contribuyente y todo pues lo que nos pide el formato PDF. Y aquí en registro de comprobante, supongamos que pues ya está el cliente, ya están los servicios, ya escogí todo y aquí empiezo. Primero el servicio prestado. El servicio prestado, supongamos que es este, lo agregamos. ¿Cómo lo agregamos? Dando clic en registrar ítem. Y después, como los otros ítems, tanto de utilidad como de, bueno, todos los otros ítems ya están creados. Entonces yo lo único que debería hacer es colocar aquí, por ejemplo, utilidad, pues no me sale nada porque no lo tenemos configurado aquí, pero me saldría la información y lo cargo. Administración y lo cargo. Y listo. Los agrego todos y al final nos debería aparecer como aparece aquí en el formato PDF, en esta imagen que tenemos aquí enfrente. Servicio, administración, imprevistos y utilidad. Y la forma de hacer, suponiendo que ya está todo eso colocado en nuestro esquema de factura, pues lo único que tenemos que hacer es venir para acá abajo y damos clic donde dice guardar comprobante. Y una vez el comprobante se ha guardado, nosotros nos venimos aquí pues nos envía directamente a
a la parte de comprobantes versión 2.1. Y nos va a pedir aquí que lo firmemos. Estas ya son todas pues facturas que se han firmado, pero aquí saldría una tuerquita que nos diría firmar factura, le damos firmar y se envía la factura. Y eso sería todo. Listo, José, muchas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas, 7 preguntas nuevas. Sí, sí. Miremosla a ver. A ver, ¿qué es crédito de recepción? Pues la recepción son las facturas que les envían a ustedes sus proveedores. Recuerden que pues ahorita solo se habla de emisión, pero en este momento en México la recepción es mucho más importante. Y si tenemos en cuenta todos los beneficios tributarios que obtenemos por exigirle a nuestros proveedores factura electrónica, pues utilizaríamos mucho ese buzón de recepción, que es el que yo estoy mostrando aquí en pantalla, recepción, ingreso aquí a recepción de facturas, y este es el buzón de recepción. En este caso aquí han llegado 2 facturas de recepción a este buzón, y tiene cargados 300 créditos, pero es muy importante, ¿por qué? Pues el primero de los beneficios es, recuerden, la ley del 70-30 para el año 2021, le van a hacer la DIAN para deducirse costos, impuestos o gastos, le va a aceptar el 70% en electrónico y solo un 30% en papel. Quiere decir que el que entregue 100% electrónico, pues va a tener un golpe bastante fuerte en términos tributarios. Y recuerden que el otro de los beneficios es que si usted presenta más del 85% del total de costos, gastos o deducciones de forma electrónica, a usted automáticamente le van a devolver los excedentes de IVA y excedentes de renta a una cuenta que usted relacione pues ante el gobierno, y va a recibir eso sin tener que hacer ninguna gestión. ¿Qué documentos debo pedirle a mi cliente para poderlo registrar en mis facturas electrónicas? El RUT. Simplemente con el RUT, ahí está toda la información para que ustedes puedan crear un cliente con todos los campos que nos solicita el portal de Facturatec. ¿Qué significa AYU? Administración, imprevistos y utilidad. Ah, bueno, ahí lo respondió Fabio. Muchísimas gracias. Sí, lo importante decirle ahí es que AYU aplicas para el sector de la construcción o transporte, Sí. digamos, algo específico para ese sector. Solamente para esos sectores. Buenas tardes, ¿a qué número los contacto para solicitar la cotización? Yo lo escribí, pero aquí voy a volver a escribirlo, 318-04-6968. Con gusto me puede llamar o escribir al WhatsApp y estamos disponibles para colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. Agregar la página web y el mail. Yo respondo la siguiente pregunta. Dale. Si un negocio utiliza el POS, ejemplo, un restaurante, ¿cómo se integraría en este caso con el software contable? Ok, si él tiene software contable dentro del negocio, en el POS, hacemos una integración con POS, o nosotros también vendemos software de POS. Si el cliente necesita tener, por ejemplo, pensemos, no sé, un señor de una pizzería que tiene una caja registradora y tiene el contador externo, que es el que tiene el software contable. Realmente no necesita integrar la operación de esa pizzería con el software contable externo, si es externo. Si él tiene software en la empresa directamente, sí tiene necesidad de integrarlo para controlar inventarios. Y haríamos allí, nos sentaremos con el ingeniero del software contable a hacer la integración, que eso tarda aproximadamente, depende más bien de 3 preguntas, de si el señor en qué lenguaje tiene desarrollado el software, si es un lenguaje nuevo o de los antiguos, cuántos clientes tiene y qué tipo de proveedor, o si tiene experiencia en manejo de XML. No todas las casas de software tienen experiencia en manejo de XML. Entonces, ese es digamos, un caso muy puntual. Entonces sería muy bien analizar si vale la pena hacer una integración de software, porque muchas veces no vale la pena hacer todo ese desarrollo versus la cantidad de facturas que uno haría realmente. Por ejemplo, un almacén de POS puede que atienda 500 clientes en un mes, pero finalmente tiene 1 o 2 clientes que le piden factura. El resto siguen siendo POS. Es como tener la cola del éxito del supermercado y hay 100 personas en una fila haciendo mercado. Entonces, 99 personas les entregamos papel, pero hay uno que quiere que el mercado que está comprando quiere ponerlo como costo o gasto deducible. A él es que va a servicio al cliente y pide factura electrónica, solamente a ese. Hospitales, los hospitales están para octubre, el sector agosto, perdón, el sector de la salud. ¿Qué ventajas tiene el acompañamiento virtual versus el presencial? El virtual es bueno, el virtual, hoy todo es virtual, porque hoy realmente todas las implementaciones son virtuales, presenciales que enviamos a un personal de nuestra empresa, directamente a la empresa, valga la redundancia, perdón, para que haga la instalación. Pero eso era antes de este proceso que estamos viviendo, pues, de pandemia.
Entonces, realmente implementaciones presenciales en este momento no las estamos ofreciendo, solamente virtuales, y se hacen muy rápidamente. O sea, un cliente envía, se conectan por TeamViewer, por NEX, ponen su clave de la DIAN, su clave de firma electrónica, su clave de FacturaTech, que se genera cuando yo pago, y arranca a hacer el proceso de habilitación, configuración, pruebas ante la DIAN, actualizar el root, luego configurar el portal de FacturaTech, y luego entro a las capacitaciones que son totalmente gratuitas. Yo puedo recibir capacitaciones todas las que quiera, entrar a ver a las capacitaciones cuantas veces quiera, que eso no tiene un número limitado, y él y su equipo de colaboradores pueden entrar a las capacitaciones a conocerlo. También tenemos el caso de clientes que nos dicen, mire, yo quiero pagar ya, pero quiero arrancar en julio. Entonces lo que hacemos es que le habilitamos la plataforma demo para que entren a la plataforma demo y empiecen a practicar a hacer facturas de lo que tenga que ver con su negocio. De esa forma, le pierden el temor al manejo de una herramienta que es la misma y se dan cuenta que esto pues es bastante sencillo. Pues no se puede ver en YouTube esta capacitación. Esto la subimos el día de mañana. Realmente subiríamos esto en el canal de RG. Subiríamos las capacitaciones esta charla está siendo grabada y la subimos a YouTube el día de mañana. ¿Qué más preguntas pudiéramos resolver? Por favor, si nos indican qué dudas tienen en cuanto a la norma. Hay que explicar algo que es bastante puntual. Miren, hay 5 tipos de contribuyentes para que cada persona que está en esta reunión se identifique cuál es. Yo puedo ser un gran contribuyente, puedo ser una pyme, puedo ser régimen simple, puedo ser una persona natural obligada a facturar o puedo ser un POS. 5 tipos de contribuyentes. Si soy gran contribuyente, únicamente voy a poder hacer factura electrónica. Solamente. La resolución del computador migra a resolución de factura electrónica. Si soy pyme y estaba con resolución de computador o resolución de papel, migro a factura electrónica. Si soy régimen simple, únicamente factura electrónica. Si soy persona natural obligada a facturar, únicamente factura electrónica. Pero si soy POS, es el único escenario donde voy a poder facturar en papel y electrónica. Ese es el único caso, digamos, atípico que tiene la norma. Si soy un supermercado, yo puedo facturarle, lo que hablamos ahora, a 499 personas con papel, con la resolución de papel o la de POS, y puedo hacer una factura electrónica con la resolución de factura electrónica. Es la única, digamos, el único tipo de contribuyente que tiene esa facultad de hacer papel y electrónica a la vez, el POS. El resto de tipos de contribuyentes migran a factura electrónica, para que tengamos claridad allí. Si se agotan las facturas electrónicas adquiridas, nos pregunta Laura, ¿inicialmente se debe comprar un nuevo paquete? Sí, tú cuando ya eres cliente, entras y puedes comprar un paquete de facturas nuevamente sin ningún problema. Lo voy a mostrar aquí un segundo. A ver. Están viendo mi pantalla de FacturaTech. Yo soy un cliente y entonces le doy comprar facturas. Ya se me acabaron las facturas. Por ejemplo, aquí me dicen sus facturas han expirado, me dicen acá. Entonces entro al portal de FacturaTech y elijo el paquete que necesito. El paquete más pequeño es el de 25, que cuesta en 49.990 pesos. Y me voy abajo y me digo, quiero hacer una transferencia o quiero pagar por PSE y le doy pagar. Y eso es todo lo que tendría que hacer. Entonces yo mismo me autogestiono realmente. Dice Rubén, la recomiendo incluir en la charla lo que acaba de explicar, muy valioso lo que indica. Ok, gracias. ¿Cuántos usuarios se entregan para facturación? Los que necesiten. Es una plataforma multiusuario. ¿Qué desventajas tiene el operador de la DIAN? Bueno, el portal de la DIAN es un portal que ha mejorado muchísimo desde lo que era el 2018 a hoy. Ha mejorado muchísimo, tenemos que decirlo. Sin embargo, uno debe tener en cuenta 4 elementos importantes con un portal de la DIAN o un portal estatal, porque no solamente le pasa a Colombia, le pasa al SAT en México, le pasa en Argentina, en Chile, etc. Bueno, un portal estatal, en este caso la DIAN Colombia, necesita una firma electrónica para ser operado. Entonces, debe comprar una firma electrónica. Le cuesta 350.000. O sea que gratuito no va a ser, primer punto. No tiene almacenamiento. Entonces, debe pagar un almacenamiento. Un Amazon, por ejemplo, debería incluirle. No tiene interfase con un software contable. No tiene la posibilidad de hacer un web service, como si lo podemos hacer, por ejemplo, nosotros. Y el soporte es una habilidad muy grande, porque el soporte, pues, en la DIAN está en un proceso de reestructuración. Tiene muchos empleados antiguos, por decirlo de una manera,
que les llegó esta era digital y pues no tienen ni las personas ni la capacidad para atender toda la cantidad de clientes. Eso lo digo con el total respeto por la DIAN, porque ellos obviamente son conscientes de que van a recibir una gran cantidad de personas buscando soporte, llamadas, y no tienen la capacidad instalada para poder atender tal cantidad de demanda. Entonces, si yo quiero un servicio donde yo pueda llamar y exigir y que me atiendan y que me enseñen y que me acompañen, pues yo debería buscar un servicio, digamos, como el de Facturatech para hacernos propaganda, pero si no somos nosotros, uno donde yo pueda exigir para que me acompañen. Porque esto no se mide por precio, esto se mide por qué tipo de tecnología y qué tipo de acompañamiento. Son las dos variables más importantes, el tipo de tecnología y el acompañamiento, no el precio. Hoy estamos buscando precio porque estamos asumiendo que todos son iguales y no todas las ofertas van a ser iguales. Cuando empecemos a facturar electrónicamente en volumen y las plataformas empiecen a caerse, se empiecen a haber fugas de información, no contesten el teléfono, el soporte, ya nos empezamos a dar cuenta que no es realmente ellos buscan más barato. Busco el que mejor me acompañe, busco el que me dé mejor soporte de tecnología, busco el que más sepa de este negocio, porque esas son las variables críticas realmente de este proceso de factura electrónica, no es el precio realmente. Hay que pagar un cargo anual aparte de este primer pago, cero. Solamente se paga el paquete de facturas. Es lo único que yo pago. Yo pagué un paquete de 100 facturas, se me acabaron, vuelvo y compro el que necesite, que no tiene que ser el mismo. Puede ser uno de 25, de 50 o mayor, de 200, 500, etc. Yo solamente pago por lo que consumo únicamente, nada más. Compro mi primer paquete de facturas y este tiene 5 años de data center. Al año compro otro paquete. Este último tiene 5 años a partir de la compra. No, yo compro un paquete de facturas de 100 facturas, un ejemplo, y esa es mi estimación anual y el paquete dura 2 años. O sea, yo lo utilizo durante un año y pueden pasar dos cosas, que al final del año me gasté 90 y me quedaban 10. Como el paquete dura 2 años, tengo un año más para gastarme las 10 que me sobraron. O puede pasar el caso contrario, que yo estime que me gastaba 100 en un año y que ya en octubre me gasté 80. Entonces entro a Facturatech y compro las que necesito. Entonces, o bien sea por exceso, por defecto, yo puedo autogestionarme rápidamente. Pero se manejan paquetes anuales. Gloria, listo, Rubén, muchas gracias. Gloria González, después de los primeros años, ¿qué valor tiene la firma electrónica? No, nosotros no cobramos la firma electrónica, está incluida dentro del paquete. Esa es una buena pregunta porque hay muchas ofertas que ahora dicen, la regalamos el primer año, pero el segundo usted la compra. Entonces miren bien que realmente no deban estar pagando firmas electrónicas. En el país hay ofertas de facturas electrónicas que la incluyen la forma electrónica, no somos los únicos, y hay ofertas que no la incluyen. Nosotros hacemos parte del grupo de las que incluimos la firma electrónica. Pues listo, ha sido un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Si no tienen otras preguntas, pues estamos atentos, ya entregamos los números para poder pues atenderlos, escuchar las necesidades. Insisto, obviamente tenemos un objetivo comercial y tenemos un fin comercial, pero aparte de ese interés comercial, nos enfocamos muchísimo en dar consultoría independiente de la venta, porque la venta sesga la entrega de la información. Entonces, si yo sé que me van a vender, pues me bloqueo y no permito que me expliquen ningún tema. Nosotros buscamos explicar el proceso de factura electrónica, ojalá que sea claro, esperamos. Obviamente tenemos un objetivo comercial porque somos un proveedor tecnológico, pero buscamos es entregar conocimiento, entonces esperamos que haya sido bastante claro para todos. El canal se llama RG Consulting, lo encuentran en YouTube, ahí están colgadas las charlas, digamos, más relevantes que nosotros hacemos. Esta, por ejemplo, la vamos a publicar y otras que hacemos para Copy y para diferentes gremios. Bueno, le respondo a Pedro. Disculpe, entonces, ¿el costo de la facturación es por cliente o por RUT? No, el cliente es por empresa, por RUT. Sería la respuesta puntual. Yo soy una empresa que estoy obligado a facturar. Lo único que debo preguntarme es cuántas facturas hago. Y voy y busco un paquete de acuerdo a mi volumen o mi cantidad. Y eso es lo que pago. Punto. Nada más. Es muy sencillo el proceso realmente. Los que ya tenemos cotización, debemos contactar al comercial que nos la envió para adquirir. Sí, si ya tienen una cotización de un distribuidor de Facturatech, pueden contactar a ese distribuidor para que termine el proceso, por supuesto. Muchas gracias. ¿A qué hora puedo comunicar? Nos puedes llamar cuando quieras. Allá están más de 6 comerciales que atienden el teléfono, que ellos pueden comunicarse sin problema.
Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos entonces, como les decía, haber sido muy claros. Saludos, éxitos. Hasta luego. Listo, vale. Muchas gracias. Hasta luego.